Buenos días a todos. Dios los bendiga y espero que ustedes estén muy bien en el Señor. Otra vez, bienvenido a la Iglesia Bautista de Costa Verde. Si tiene una Biblia, por favor, ábrela a 1 de Corintios capítulo 15. Durante este tiempo vamos a estudiar versículos 50 a 58. Y antes de leer nuestro texto, yo quiero leer el último versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, es como cada día más yo reconozco mis necesidades. Reconozco que necesito a Dios cada día. Entonces, para mí este versículo es una gran promesa, porque a veces yo siento que mi trabajo es en vano. Pero según este versículo, Pablo dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y para mí, yo quiero confiar más en las promesas de Dios. Yo quiero confiar más en la palabra de Dios, en lugar de confiar en cómo yo siento. Y la conclusión de este texto, del texto que vamos a leer en un momento, es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, por favor, sean ánimos hoy, que cuando servimos al Señor, nada es en vano. Bueno, leamos nuestro texto, versículo 50. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios por este texto que tenemos hoy. Lo que yo quiero hacer es compartirles 5 verdades de este texto. Y la primera verdad es que la salvación a través de Cristo es la única manera de heredar el reino de Dios. En versículo 50 leemos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y por qué no? Porque somos pecadores. Y además, nuestra salvación es la obra de Dios. Y no es posible que logremos la salvación por medio de nuestras fuerzas. No es posible. La salvación es la obra de Dios. Gloria a Dios por eso. Pero también en este versículo, Pablo dice, lo que corrompe no hereda lo incorruptible.
Lo que está descayendo, nuestros cuerpos físicos, no pueden heredar lo que no decae, el reino de Dios. Y otra vez, gloria a Dios por eso. Y yo tengo 48 años y yo he notado que mi cuerpo está decayendo. Y lamentable es la verdad, pero es la verdad. Y Pablo dijo lo mismo en 2 de Corintios 4:16. Él dice, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Y para mí, la verdad que lo que corrompe no hereda lo incorruptible es una buena noticia, es muy buena para nosotros. Y yo necesito esta verdad. Y yo no quisiera pasar toda la eternidad en este cuerpo. Si tuviera pasar toda la eternidad con este cuerpo, para mí sería horrible. Y hermanos, creo que estoy en buena salud, me siento bien. Sin embargo, a veces a mí me duele el cuerpo. Creo que es por mi edad, pero a veces a mí me duele el cuerpo. Y también este cuerpo que tenemos hoy es limitado. Es limitado por el tiempo, por el espacio, por muchas cosas. Pero, según nuestro texto, según la Biblia, en el futuro, nosotros como cristianos, como creyentes, recibiremos un cuerpo resucitado cuando Jesús venga, según versículo 23 de capítulo 15. Pero también, según versículo 42, recibiremos un cuerpo incorruptible cuando Jesús venga. Y más, según versículo 49, traeremos la imagen del celestial o la imagen de Jesús. Entonces, para mí, la verdad que lo que corrompe no pueden heredar lo incorruptible es una buena noticia para nosotros. Vamos a tener un cuerpo diferente cuando Jesús venga. Pero la primera verdad, otra vez, es que la salvación a través de Cristo es la única manera de heredar el reino de Dios. Bueno, la segunda verdad en nuestro texto, en versículos 51 a 53, todos los creyentes recibirán un cuerpo incorruptible y resucitado. En versículo 51, Pablo dice, les digo un misterio. En la Biblia, un misterio es algo que la gente no podía entender, a menos que Dios, por su gracia, les lo revelara. Un ejemplo, en Efesios 1:9, Pablo escribió, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, la voluntad de Dios, según la buena intención que se propuso en Cristo. Y en este caso, en 1 Corintios capítulo 15, hablando sobre la resurrección y nuestros cuerpos, el Antiguo Testamento no dejó claro que los creyentes vivientes también serán transformados con los muertos, para que todos seamos cambiados. Fue un misterio antes. ¿Y qué es el misterio según Pablo en nuestro texto? No todos dormiremos. No todos los creyentes morirán, pero todos los creyentes recibirán un cuerpo incorruptible y resucitado. Todos nosotros como creyentes seremos transformados. ¿Y cómo? Bueno, en versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados.
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como así, y más rápido, de verdad. La trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo resucitarán. Y después los creyentes vivientes, nosotros, si todavía vivimos, serán transformados. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué seremos transformados? Según nuestro texto, es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción. Es necesario que esto mortal se viste de inmortalidad. Y para heredar el reino de Dios. Otra vez, no es posible que lo que corrompe herede lo incorruptible. Entonces, para heredar el reino de Dios, necesitamos ser transformados. Y hermanos, yo no sé cómo nuestros cuerpos serán transformados, pero yo no tengo que saber ni entender. Para mí es suficiente tener fe en la palabra de Dios. Y hermanos, yo no quiero a un Dios que puedo entender completamente, porque ese Dios sería demasiado pequeño para mí. Yo no puedo entender completamente cómo funciona la electricidad, los ojos y muchas otras cosas. Y si yo, un hombre, pudiera entender completamente a Dios, Él no sería Dios. Yo necesito a un Dios tan grande. Y por eso, yo no tengo que saber cómo seremos transformados. Él es Dios y Él puede hacerlo. Y esto es suficiente para mí. Pero lo que yo sé es que seremos transformados cuando Jesús venga y cuando oímos la trompeta de Dios. Bueno, la tercera verdad en nuestro texto. En versículos 54 a 56, siempre Dios cumple sus promesas. Siempre Dios cumple sus promesas. Otra vez, seremos transformados porque Dios cumple sus promesas. Versículos 54 a 56. Otra vez. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Devorada ha sido la muerte en victoria. Es una cita de Isaías 25, versículo 8. Y la verdad, en el futuro, la muerte será eliminada, según versículo 26 de 1 Corintios 15. Pero también otra cita del Antiguo Testamento. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Es una cita de Oseas 13:14. Entonces la muerte será eliminada, pero también el dolor de la muerte será eliminado. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es otra cita de Oseas 13:14. Y en nuestro texto, Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado. En el futuro, cuando Jesús venga, el pecado cesará, no existirá en el futuro. Y también Pablo dice, el poder del pecado es la ley. Y hermanos, es importante entender
La ley no nos hace pecar, pero la ley expone nuestro pecado. Sería bueno leer y estudiar el libro de Romanos para entender la relación entre el pecado y la ley. Y puede hacerlo en su propio tiempo, leer el libro de Romanos. Pero un ejemplo, cuando una mamá le dice a su niño, no comas las galletas, sabemos que inmediatamente el niño quiere comer las galletas. Es como el mandamiento nos muestra nuestro pecado. Pero gracias a Dios, en la resurrección, la muerte será eliminada porque Dios cumple sus promesas. Y otra vez, en versículos 54 y 55, encontramos citas del Antiguo Testamento. Cientos de años antes, Pablo escribió 1 de Corintios. Y la aplicación para nosotros es que siempre Dios cumple sus promesas. Siempre podemos confiar en Dios y en sus promesas, porque nunca cambia Él. Él es fiel para cumplir todas sus promesas para con nosotros. Y es una buena noticia para nosotros, porque estamos seguros de que vamos a recibir un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, resucitado, incorruptible. Otra vez, ¿por qué? Porque siempre Dios cumple sus promesas. Y para nosotros, hermanos, es bueno, es importante meditar en las promesas de Dios cada día. Pensar en quién es Él, en sus atributos, en sus características, en su forma de ser Dios. Él es bueno y fiel y siempre podemos confiar en Él. La cuarta verdad. Jesús hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. En versículo 57. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio de Jesús. La victoria sobre la ley, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la muerte. Y por lo tanto, dependemos de Cristo. Descansamos en Él. Hermanos, en nuestra salvación ya somos justificados. Es decir, Dios nos ha declarado inocentes en sus ojos por la obra de Jesús en la cruz. Pero sabemos que todavía luchamos contra el pecado. Todavía pecamos cada día. Y muchas veces fallamos. No somos perfectos todavía. Aunque somos justificados en los ojos de Dios, todavía estamos en esta lucha, estamos en este proceso de la santificación en nuestra vida. Pero es importante recordar que somos justificados y en Cristo ya tenemos la victoria. Cristo es la fuente de nuestra victoria. Él es la fuente de nuestra salvación. Y por eso dependemos de Él. Por eso descansamos en Él y en el Evangelio. En Cristo tenemos la victoria. Nuestra victoria es posible por la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Por tanto, la quinta verdad. Vivimos para el Señor con confianza y fidelidad. En versículo 58, esa gran promesa de Dios. Por tanto, mis amados hermanos,
estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, porque Jesús ha hecho por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, y porque la muerte y el pecado serán destruidos en el futuro, estemos firmes. Firme en propósito para glorificar a Dios, enfocado en la obra del Señor, comprometido con el Señor. Estemos firmes, pero también estemos constantes. Es como fuerte, es como arraigado, como un árbol fuerte. Estemos constantes para glorificar a Dios, para buscar el bien de nuestros hermanos en Cristo, para edificarlos a ellos y para evangelizar a los demás. Estemos firmes, estemos constantes. ¿Cómo? Abundando siempre en la obra del Señor. Es decir, lleno, completo, rico, abundante. Pero siempre estamos en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y les dije al inicio de esta predicación que muchas veces siento que mi trabajo es en vano, que no tiene valor. Pero yo necesito confiar más en las promesas y la palabra de Dios que en lugar de cómo siento en mis emociones. Y la verdad, la promesa de Dios en este versículo es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En versículo 2 de este capítulo leemos que es posible que nuestra fe es en vano. Pero lo contrario es que también es posible que nuestra fe no sea en vano. Y en versículo 10 de este capítulo, la gracia de Dios nunca es en vano. Y también las aplicaciones para nosotros sobre nuestro trabajo para el Señor. Cada cosa que hacemos para la gloria de Dios tiene valor. Cada cosa que hacemos para la gloria de Dios, Él nota. Y cada cosa que hacemos para la gloria de Dios será recompensada en el futuro. No importa qué hacemos, si hacemos para la gloria de Dios, tiene valor, no es en vano. Y podemos animarnos en esta verdad, en esta promesa de Dios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creo que una conclusión que podemos tomar de este texto y de esta promesa de Dios en versículo 58 es que un día en el futuro vamos a entrar el gozo del Señor. Nuestro hijo ha escuchado el libro de Mateo muchas veces, creo que más que 25 veces. Y él y yo hemos hablado sobre Mateo 25, específicamente sobre la parábola de los talentos. Y en versículo 21 de Mateo 25, Jesús dijo, su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y también me hace pensar en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Otra vez, quien por el gozo puesto delante de él. Hermanos, en el futuro, si somos salvos, si somos creyentes, vamos a entrar el gozo del Señor. Y el Evangelio es las buenas nuevas que Cristo es nuestro sustituto, que Él murió por nosotros. Y en su venida seremos transformados. Y cada creyente recibirá un cuerpo incorruptible y resucitado. Por la obra de Jesús, tenemos la victoria sobre el pecado, la ley y la muerte. Y por tanto, vivimos para el Señor con confianza y fidelidad, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, y sabiendo que vamos a entrar el gozo del Señor. Otra vez, versículo 58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos. Dios, gracias por tus promesas. Y ayúdanos a vivir para ti con confianza y fidelidad, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, sabiendo que en el futuro, cuando Jesús venga, seremos transformados. Tendremos un cuerpo incorruptible para pasar toda la eternidad en tu presencia y en tu gozo. Gracias por esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén.